llama la salvación. La salvación es el tema de hoy, mis hermanos. Y vamos a leer el libro de Hebreos, capítulo 6, Hebreos 6. del versículo 4 al versículo 9. 6. Hebreos, capítulo 6, del versículo 4 al versículo 9. Te lo voy a leer en el nombre de Jesús. Esta es la palabra de Dios. Dice así la palabra de Dios. Es imposible que los que una vez fueron iluminados, gustaron del don celestial, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo del Dios y exponiéndolo a la burla. La tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada. Vuelvo, ¿no? Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada. Está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. Pero en cuanto a vosotros, amados, estamos persuadidos de cosas mejores, pertenecientes a la salvación, aunque hablamos así. Vamos a orar, mis hermanos. Amén. Padre amado, Señor, mi Dios todopoderoso, mi bendito Señor, mi buen pastor, mi buen Señor. Aquí estamos, Padre amado, reunidos en comunión, todos tus hijos, Señor, expectantes y atentos, Señor, a tu palabra, a tu mensaje, Señor. Tenemos necesidad de ti, necesidad de cada día conocerte más, mi Dios. Trae a nosotros, Señor, el entendimiento necesario y la sabiduría, Señor, para poder caminar en ti, Señor. Yo te pido, Dios, que así como dice tu palabra, que de la abundancia del corazón habla la boca, que abundes tú en mi corazón, Señor. Y que por mi boca hables tú, Señor, que hables tu palabra, Señor. Nosotros estamos aquí prestos a recibir tu palabra, Señor, a recibir tu mensaje, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, entonces, tacatán, vamos a hablar de la salvación, ¿no? Y el propósito eso no es otro sino conocer si la salvación que Dios por gracia da se pierde o no, ¿verdad? Porque al final ese es el tema. El tema que trataba Hebreos 10 era que si se perdía o no se perdía la salvación en realidad. No se pierde la salvación por algún pecado que cometas. Vamos a explorar eso. Vamos a ver, ¿verdad? Y la gran verdad de todo este tema es, ¿verdad?, que solo Dios nos da la salvación como un regalo sin merecerlo. Dios nos da la salvación como un regalo sin merecerlo, ¿verdad? Es el único que puede darnos la salvación, no hay otro. Y debemos comenzar, ¿verdad?, repitiendo el versículo 9, lo que hemos leído ahora, y lo voy a volver a leer, el versículo 9, que dice: pero en cuanto a vosotros, amados, estamos persuadidos de cosas mejores pertenecientes a la salvación, aunque hablamos así. Entonces, para todo esto, ¿verdad?, para poder estudiar el libro hebreo, debemos considerar el contexto para conocer qué es lo que estaba pasando, ¿no? Aquí el autor de este libro está hablando a los hebreos, ¿no? ¿Y qué estaba pasando con los hebreos en esa época? ¿No? Si más no recuerdo, en esa época los hebreos habían dejado la ley, mas algunos se resistían, ¿no? Entonces estaban pensando en volver a la circuncisión, al templo y todas esas cosas, ¿verdad? Entonces, cuando me choco con el estudio de este pasaje, ¿verdad? Somos confrontados, ¿verdad?,
¿Por qué somos confrontados? Porque este pasaje de Hebreos de la salvación, ¿verdad? Tiene muchas no, tiene varias interpretaciones, ¿verdad? Pero también muchos eruditos o estudiosos de la palabra prefieren no ahondar mucho en este tema y lo pasan un poco por alto, ¿no? Y vi un ejemplo de un doctor Campbell Morgan, considerado como el príncipe de los expositores de la palabra de Dios. En su libro de Hebreos, él, cuando le tocaba hablar del tema simplemente siguió de largo. Siguió de largo porque es un tema quizás que pueda traer polémica en algunos, ¿no? Que sí se pierde la salvación, que no se pierde la salvación, ¿verdad? Pero nosotros creemos, yo personalmente creo, y Virginia y muchos, porque no creas que solamente he estudiado, sino que he estado conversando, he estado compartiendo con otros pastores, ¿verdad? He estado comentando sobre este tema. Toda la semana he estado trabajando en este tema, aunque yo particularmente siempre he sido de la posición que la salvación no se pierde para los hijos de Dios, para los verdaderos hijos de Dios. La salvación no se pierde. Y ahora yo les voy a decir por qué, ¿verdad? Entonces, voy a hablar de dos posiciones, ¿verdad? De dos posiciones con respecto al tema de la salvación, ¿no? Entonces, como yo les dije ahora, la posición más insatisfactoria, ¿verdad? Es el hecho de que los cristianos, ¿verdad? Pierden su salvación. Esa es la posición más insatisfactoria que puede haber, ¿no? Es decir, que si una vez fueron salvos, pero pierden después su salvación. Cuando eres salvo, no pierdes tu salvación. Cuando no eres salvo, tampoco la pierdes, porque nunca has sido salvo, ¿no? ¿Cómo puedes tener algo que no has tenido nunca? ¿Verdad? O sea, si tú nunca fuiste realmente salvo, si realmente no recibiste a Cristo en tu corazón, si realmente no has tenido el bautismo del Espíritu Santo en tu vida, si realmente no has sido regenerado, renovado, restaurado por el Señor, ¿qué vas a perder? ¿Verdad? Pero si tú has sido renovado, restaurado, regenerado, justificado por el Señor y el Espíritu de Dios está en tu vida, ¿quién puede tener más poder que Él para hacer que tú pierdas lo que Él te ha dado? Entonces hay que revisar eso, ¿no? Cuando veamos en la persona algún indicativo, ¿verdad? De que tiene un mal caminar completamente apartado de Dios, la pregunta no debería ser si perdió la salvación o no. La pregunta debería ser si realmente él fue salvo. Si realmente él era salvo. Porque él puede haber sido un convencido, ¿verdad? Pero no un convertido. ¿Qué le pasó a Judas? Entonces, ¿cómo? Lo que le pasó a Judas. Bueno, sí, puede ser. Entonces, pero lo que queremos es dejar claro bien este asunto. ¿Ok? Entonces, muchas personas, ¿verdad? Hay muchas personas que mantienen hay muchas personas que mantienen, o algunas personas mantienen la posición, ¿verdad? De que son creyentes que han nacido espiritualmente ellos mismos. O sea, hay personas que creen que la salvación se pierde. Sí las hay, ¿verdad? Sin embargo, ¿verdad? Esos creyentes, ¿verdad? Se caminan con inseguridad, ¿verdad? Esos creyentes que piensan que la salvación se pierde, no disfrutan de la salvación, porque creen que en cualquier momento la van a perder. Entonces pueden caer en religiosidad, algunos pueden caer en legalismo, ¿no? Y un ejemplo sencillo sería, ¿verdad? Aquellos que no les agrada viajar en avión, ¿verdad? Pero están obligados a hacerlo.
y mientras van en el viaje en el avión van todos asustados porque creen que el avión se va a caer. Así son aquellos, ¿verdad?, que creen que su salvación se va a perder por alguna razón. Estamos hablando de creyentes, ojo, ¿verdad? Creyentes, hijos de Dios, que han recibido a Cristo en su corazón. ¿Ok? Hay muchas personas que hoy no están seguras en cuanto a su salvación y por lo tanto no la están disfrutando. Fíjate, ¿ah? O sea, cuando tú pones en duda el poder de Dios, cuando tú pones en duda la capacidad que tiene Dios para salvarte, para restaurarte, para regenerarte, para hacerte una nueva creación, pues vives con el temor de poder perderlo. O sea, no crees completamente en el poder y la capacidad que Él tiene para eso. ¿Cierto? ¿Verdad? Entonces, no obstante, son salvos si han depositado su confianza en Cristo como su Salvador, dice aquí. Lo esencial de todo esto, ¿verdad? No es la cantidad de fe que uno tiene. Eso no es lo más importante. Lo más importante es sino a quién está dirigida esta fe. ¿En quién crees? ¿En quién crees que te ha salvado? ¿Verdad? ¿Cuál es el poder de aquel que te ha salvado? Eso es lo importante, ¿no? Por eso muchas personas que recurren a este pasaje de que si se pierde, no se pierde la salvación, ¿verdad? Con frecuencia, ¿verdad? Niegan que tenemos una salvación segura que no se puede perder y que el creyente está salvo y seguro en Cristo. O sea, tienen esa duda, oye, mira, la salvación la podemos perder, ¿verdad? Entonces, viven con esa duda, con ese temor, ¿verdad? Y en vez de avanzar en esos caminos de Dios, andan preocupados por esa situación, ¿no? Yo por lo menos siento que tengo mi salvación segura, ¿no? Porque las escrituras son muy enfáticas en afirmar eso. Por eso es importante, o sea, la palabra de Dios desde el principio hasta el fin no se contradice. Entonces, cuando tengamos un tema de eso, mira, nos vamos a ver obligados a tener que leer mucho más, ampliar mucho más, ¿verdad? Para poder tener una idea redondita, como dicen, ¿verdad? Y no caer en esos temores, ¿verdad? Entonces, fíjate lo que dijo el apóstol Pablo en Romanos 8:1. En Romanos 8:1, el apóstol Pablo dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Fíjate, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y luego, Pablo sigue hablando de esto, ¿verdad? Dándonos una gran verdad, de una manera culminante y triunfal. En Romanos 8:33. Romanos 8:33 dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién puede acusarnos si Él ya nos justificó? Y cuando hablamos de justificar, es que nos hizo justos, ¿verdad? Como lo es Él. Él nos ha purificado, Él nos ha justificado. ¿Quién lo va a hacer? ¿Quién? O sea, Dios dice, ¿quién acusará a los escogidos? Satanás puede estar. ¿Ustedes se acuerdan de la historia de Job? Donde Satanás todo el tiempo se la pasaba acusando a Job. ¿Verdad? Así es. ¿Verdad? Así es. Satanás siempre nos está acusando delante de Dios. Pero aquí el apóstol Pablo nos dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Él puede decir lo que quiera, ¿verdad? Pero Dios es el que nos ha justificado y Él no tiene ningún poder para hacer que nosotros perdamos la salvación. El trono de Dios está detrás del hombre más débil y más humilde que ha venido a confiar en Cristo. El trono de Dios está detrás de nosotros, está en nosotros. ¿Quién puede hacer que nosotros perdamos, verdad, la justificación
que Jesús nos ha dado, ¿no? No hay ninguna inteligencia creada en el universo de Dios que pueda presentar una acusación contra uno de sus hijos, que hemos sido justificados. No lo hay. No hay manera de que eso ocurra. Pero Pablo sigue hablando de esto. Y en Romanos 8:34, él dice lo siguiente. ¿Quién es el que condenará? ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Cristo intercede por nosotros. Nadie nos lo puede quitar o sea, a Cristo nadie le puede quitar de la mano a sus hijos, ¿verdad? Él pagó un precio. Él pagó un precio, como dice aquí la hermana Virginia. Y si asimilas estas palabras que te estoy diciendo, ¿verdad? Tendrás un gran fundamento de seguridad. Si tú llevas si estas palabras que estamos hablando hoy de Romanos 8, las llevas en tu corazón, vas a tener un fundamento que te va a dar la seguridad de tu salvación. No vas a tener dudas en cuanto a tu salvación, ¿verdad? Y te leo Romanos 8 del 35 al 37, que dice así. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Dime, ¿quién nos puede separar del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Él se hace esa pregunta. ¿Quién nos puede separar del amor de Cristo? ¿Ah? ¿Acaso la tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro o la espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas al matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y si esto que estamos hablando ahora, en este momento, no te satisface, porque todavía tienes dudas de que, oye, sí, pero todavía no estoy claro, no siento todavía de que la palabra de Dios me dé la seguridad de que soy salvo y que tengo la salvación eterna. Mira esto, Romanos 8:38. Por lo cual estoy seguro, dice Pablo, que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, fíjate, ¿eh? Ángeles, ni principados, ni potestades. Ahí estamos hablando del mal, ¿verdad? Los principados y las potestades satánicas del mal. Ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada no podrá separarnos del amor de Dios, que es en Cristo Jesús nuestro. Amén. Nada. Amén. Entonces, Amén. Hermana. tú puedes mencionar alguna cosa que él no haya mencionado aquí. ¿Podemos nosotros agregar algo a este último pasaje de la Biblia? Nada. Nada. O sea, no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios. Nada. Ni tribulaciones, como dice aquí, ¿verdad? Ni potestades, ni ángeles, ni la muerte, ni la vida, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, ni ninguna otra cosa creada en el mundo natural, ni en el mundo sobrenatural nos puede separar del amor de Dios. Nada, absolutamente nada. Amén, amén, aleluya. Entonces, ¿puede encontrar alguna cosa que pudiera separarte del amor? No, yo no la encuentro. O sea, yo me pongo a buscar, a pensar en alguna otra cosa más. No, ni siquiera un pecado que yo pueda cometer ahora pueda separarme del amor de Dios. ¿Por qué? Porque yo soy salvo, porque yo soy justificado, porque Dios su gracia la ha derramado en mi vida y yo he creído, ¿verdad? Entonces aquí tenemos una garantía de que nada puede separarnos del amor de Dios, ¿verdad? Nada de lo visto, nada, yo no sé, no tengo palabras para eso, ¿no? Pastor. El Señor Jesús, pero el Señor Jesús, ¿sí? ¿Qué ibas a decir, mi hermana? Pastor, es como cuando uno nace, tiene nuestra identificación, el DNI.
con apellido, nombre, y eso nadie te lo va a cambiar, nadie. Tu identidad no la va a cambiar nadie, mi hermano. Nadie. Entonces, lo que es el amor de Cristo y la salvación, nadie nos va a cambiar Claro, nada. Ni tu siquiera eso. identidad nadie la va a cambiar, ¿no? Pero el Señor, fíjate, estábamos hablando de Pablo, ¿verdad? Pero el Señor Jesús también habló al respecto, ¿verdad? Él también se pronunció, ¿verdad? El creador de todas las cosas, el verbo, ¿verdad? Él también, la luz del hombre, se pronunció, ¿verdad? Y sabemos que la palabra de Dios es viva y eficaz. Y él dijo en el Evangelio de Juan, en el libro de Juan, capítulo 10, el versículo 27 al 29, él dijo esto, ¿verdad? Juan 10. Fíjate lo que dice Juan, lo que dice el mismo Jesús, lo que nos dice, ¿verdad? Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna. Hermanos, Jesús nos dice que cuando nosotros somos sus hijos, Él nos da vida eterna. Te lo repito, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Tú sigues a Jesús? ¿Ustedes siguen a Jesús? Mi pregunta es, ustedes siguen a Jesús, ¿verdad? Seguimos. Seguimos a Jesús. Entonces, Él dice, mis ovejas me siguen y yo les doy vida eterna. ¿Verdad? Nunca perecerán. Esto. ¿Y qué clase de vida nos da Él? Nos da vida eterna. ¿Verdad? Y una vida eterna, ¿cómo la pierdes? Una vida, si Jesús te está diciendo que te da vida eterna, ¿verdad? Entonces, ¿cómo pierdes cómo puedes perderla? ¿Cómo puedes perder una vida eterna? Que no la tengas. Si tuvieras vida eterna, entonces no sería eterna, porque si la vas a perder, ¿para qué es eterna? Si tú vas a perder tu salvación, es igual, ¿verdad?, que perder tu vida eterna. Entonces, si Jesús te dice que te va a dar vida eterna para que después la pierdas, entonces no es vida eterna. Entonces Jesús no estaría diciéndonos a nosotros que nos va a dar vida eterna. ¿Cierto? Porque si la salvación se va a perder, entonces Jesús no está diciendo las cosas precisas. Jesús nos dice que nos da vida eterna. Y la vida eterna no se pierde. ¿Cómo se puede perder una vida eterna? ¿No? Porque si se pierde, entonces no sería eterna. Igual, si la salvación es por gracia de Dios, por un don de Dios, ¿cómo Dios no tiene la capacidad de mantener esa salvación en nosotros? ¿No? Aquí dice, ¿no? Sigue diciendo él, y no perecerán jamás, dice Jesús ahí, ¿verdad? Ni nadie las arrebatará de mi mano. Jesús dice que no vamos a perecer jamás y que nadie las va a arrebatar de su mano. Mi Padre, dice, mi Padre que me las dio, mayor que todos es, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Mis hermanos, nosotros somos sus hijos. El Señor el Señor le entregó a Jesús a nosotros, sus ovejas, y Él dice, nadie las puede arrebatar de mi mano. Nadie. Satanás no puede venir y quitarle a Jesús, a Dios, a nosotros de su mano para quitarnos la salvación. No hay forma. Es mentira de Satanás. Es una falsedad, ¿verdad? Por lo tanto, no se trata, fíjate esto, no se trata de la capacidad para yo aferrarme o asirme a Dios. No es un tema de que yo diga, no, yo soy cristiano, yo me agarro a Dios y mi salvación yo la voy a proteger y yo voy a hacer todo para que mi salvación. No se trata de eso, es al revés, ¿verdad? Se trata de la capacidad que tiene Dios, que tiene Jesús para asirse a nosotros, para sostenerte a ti y a mí. Quien nos sostiene en la salvación es Dios, no somos nosotros, porque Él nos las ha dado a nosotros. Él tiene la capacidad de que nosotros estemos sujetos a Él, ¿verdad? Y que nadie le arrebate a Él, ninguno de nosotros. ¿Entienden, mis hermanos? ¿Se dan cuenta? ¿Verdad? Entonces, Él dijo aquí con la sabiduría y la infinita autoridad total de su deidad.
Jesús es Dios. Sabemos que es 100% Dios y se hizo 100% hombre. Y Él hizo esa declaración y nosotros tenemos que creerla, ¿verdad? Entonces, también quiero, para no hacerlo tan largo, ¿verdad? Quiero hablarles del doctor Rowell, ¿verdad? Un teólogo importante, ¿verdad? Y que hizo una exposición en un seminario de teología en Dallas y publicó este artículo y habló sobre este tema, ¿verdad? Y dice que sobre este pasaje, ¿verdad? Dice que realmente, ¿verdad? El escritor de Hebreos, ¿verdad? Estaba tratando la cuestión de la salvación, o sea, él lo que dice es que el escritor de Hebreos, cuando escribió este pasaje, no estaba hablando de la salvación, ¿no? ¿Por qué? Porque ya somos salvos. Él estaba hablando de otro tema. Fíjate lo que dice aquí, ¿no? En este pasaje de la palabra dice, fueron iluminados, gustaron del don celestial, eso es en Hebreos 6, fueron iluminados, 6:4, perdón, fueron iluminados, gustaron del don celestial, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero, ¿verdad? La idea que se desprende de aquí, ¿verdad? Revela que el escritor estaba hablando de las recompensas. Cuando hablamos de esto, el autor no está hablando de la salvación. Estaba hablando de las recompensas que hay como resultado de la salvación. Ojo, de las recompensas. Y el versículo 6 lo dice. Y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Fíjate bien, aquí utiliza la palabra arrepentimiento. Que sean renovados para arrepentimiento. Y no dice para salvación. ¿Verdad? Y el arrepentimiento es una actitud que Dios ha permitido a los creyentes que adopten. O sea, el arrepentimiento nos lo da el Señor, ¿verdad? Entonces no está hablando de salvación. Por ejemplo, ¿verdad? Cuando leemos lo de Apocalipsis, de la iglesia de Apocalipsis, el Señor no le dice que tienen que tienen que buscar la salvación, ¿no? Lo que dice es que se tienen que arrepentir. Tienen que arrepentirse, ¿no? Y este mensaje de Hebreos va dirigido a los creyentes, ¿verdad? Así que el escritor de la carta de Hebreos habla del fruto. Está hablando del fruto. Cuando él habla aquí, está hablando del fruto, ¿verdad? Del fruto de la salvación y no sobre la raíz de la salvación. Él no está hablando sobre la raíz de la salvación, sino sobre el fruto que trae esa salvación. Y vamos a observar otra vez el versículo 9, que dice, pero en cuanto a vosotros, amados, estamos persuadidos que cosas mejores pertenecientes a la salvación, aunque hablamos así. Entonces, fíjate bien, mira cómo dice ahí, ¿no? Pero en cuanto a vosotros, amados, estamos persuadidos de cosas mejores, pertenecientes a la salvación. Él no está diciendo que la salvación se va a perder ni nada de eso. Aunque hablamos así, dice, ¿no? Él no había estado discutiendo, argumentando en cuanto a la salvación, sino en cuanto a los elementos que acompañan la salvación. Los frutos. Está hablando de los frutos de una vida cristiana, de la recompensa que él recibe como fruto. Y también el Señor nos ha hablado de eso en la palabra de Dios, ¿verdad? Todo el pensamiento que inspira este pasaje expresa una advertencia contra la posibilidad, ¿verdad?, de que nosotros podamos perder nuestra recompensa. Es un tema de recompensa, no es un tema de perder la salvación. Y existe el peligro, ¿verdad?, según Pablo, de que todas las obras, al ser probadas por el fuego, se consumieran y entonces no quedara nada, por lo cual ellos pudieron recibir una recompensa. Y esto lo hemos hablado. Y si tú buscas 1 Corintios 3,
los versículos 12 y 13, ¿verdad? Si tú anótalos, que yo los voy a leer, ¿verdad? Si tú ves 1 Corintios 3, del 12 al 13, dice que si alguno edifica sobre este fundamento, con oro, con platas y piedras preciosas, o con madero, heno y hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta porque el día la pondrá al descubierto, pues por el fuego será revelada. La obra de cada uno, sea la que sea, el fuego la probará. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que la obra de cada uno de nosotros va a ser probada por el fuego, y el fuego que quema y consume. Lo que nosotros hagamos aquí, en este mundo, como hijos de Dios, va a ser probado en el fuego, ¿verdad? Las obras que usted ha llevado a cabo, que tú has llevado a cabo, van a pasar por la prueba del fuego. Cuando estemos en la presencia del Señor, nosotros vamos a mostrar nuestras obras. Y pasará por su, no sé, su revisión, vamos a decirlo así, ¿verdad? Si nuestras obras han sido realizadas por nuestra naturaleza humana, ojo con esto, no dejemos llevarnos por las cosas humanas. Muchas veces nos dejamos llevar por los impulsos, creyendo que son cosas de Dios. Y no somos obedientes a Dios, no somos disciplinados, somos desobedientes. Creemos que estamos haciendo cosas para Dios y no es así. Porque Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de disciplina. ¿Verdad? Y tenemos muchos ejemplos de esto. Solamente basta con leer el Antiguo Testamento para darnos cuenta. Mira Saúl. ¿Ah? Saúl no mató al rey Amita, creo que era. No lo mató. Y no mató a los animales. ¿Por qué? Porque él creyó que estaba haciendo bien. Él desobedeció a Dios. Él creyó, él decidió hacerlo él, pues. Por su propia fuerza. ¿Verdad? Él decidió, o sea, él decidió no creer en Dios, sino creer en él. Porque él creyó que estaba haciendo lo correcto, cuando Dios le había dicho que tenía que matar a todos. Así pasa, ¿no? Entonces, si nuestras obras han sido realizadas por naturaleza humana, en vez de haber sido realizadas por el poder del Espíritu, serán consumidas por el fuego, ¿verdad? Cuando Pablo y Bernabé salieron en su primera misión, en su primera, ¿cómo lo llamamos esto? Cuando ellos salieron en su primer viaje misionero, ¿qué pasó antes? La iglesia se reunió y oró, y el Espíritu Santo, ¿verdad?, dio dirección. Entonces, cuando la iglesia de nosotros quiera hacer algo, tiene que ir de la mano del Espíritu Santo, no es por iniciativa propia, no es porque yo lo decidí hacer, porque yo creo que está bien, porque a mí me parece que está bien, porque yo soy un hijo de Dios. No, hay santidad en todas esas cosas. Entonces, debemos aprender a conocer lo que es la parte espiritual de Dios, ¿verdad? ¿Qué es cómo Dios ordena las cosas? Dios ha puesto orden en su iglesia, ¿verdad? Entonces, y conociendo la palabra, nosotros nos damos cuenta cuál es el orden. Fíjate, yo fui presentado como pastor de ustedes. ¿Y cómo fue? Hubo un acto, hubo en la iglesia, ¿verdad? Los pastores me ungieron. Yo no era pastor de ustedes hasta ese momento. Antes de que yo fuera a ser pastor de ustedes, durante un mes, la iglesia estuvo orando para ver si yo iba a ser o no lo iba a hacer. A mí no me dijeron la primera vez que yo iba a estar con ustedes. Para nada. A mí me dijeron, vamos a ponerlo en oración, mi hermano. Durante el mes de enero, la iglesia estuvo orando para ver si el Espíritu Santo les decía si yo podía o no podía ir a estar con ustedes. Y yo también me puse a orar. Y es que yo ni sabía que iba a estar con ustedes. Ni idea tenía.
Simplemente el pastor me dijo, vamos a orar. Póngase a orar, mi hermano, y nosotros nos vamos a poner a orar. ¿Verdad? Y después, entre sus oraciones, sus conversaciones y sus cosas, un día me llamaron y me dijeron, mi hermano, queremos que usted sea pastor allá en Plaza San Martín. Y yo le digo, amén, gloria a Dios. Pero es así. Y para todo es así. Oye, vamos a llevar ofrendas a tal lugar. Vamos a orar. Vamos, pastor. Mire, pastor, el Señor pone en nuestro corazón esta inquietud. ¿Qué le parece? Y yo le voy a decir, vamos a orar todos, ¿verdad? Para que el Señor confirme. Y eso sea de bendición, de una verdadera bendición. ¿Por qué? Porque va a ir agarrado de la mano de Dios, porque es el Espíritu Santo el que nos está enviando a eso. Y es el Espíritu Santo el que va a hacer la obra. La obra no la hacemos nosotros, mi hermano. Nosotros somos su herramienta solamente. La obra la hace Él. ¿Qué queremos hacer nosotros? ¿Qué queremos? ¿Que la obra la hagamos nosotros o que la obra la haga Dios? Que la haga Dios. Que la haga Dios, ¿verdad? Exacto. Queremos que Él sea el que la haga. La gloria es de Él. Claro, ¿entiendes? Cuando nosotros queremos, si nosotros queremos hacerlo por nosotros mismos, es porque nosotros queremos, ¿verdad? Que la gente nos reconozca a nosotros y no a Dios. Que nosotros podemos creer que está bien, creer. Claro, pero no es la voluntad de Dios. Todo tiene que ser en la voluntad de Dios. Exacto. Entonces, cuando yo lo hago por mi propia fuerza, yo lo que estoy esperando, ¿verdad? Que la gente me exalte a mí y no a Dios. Ojo con eso. Mucho cuidado, ¿verdad? Entonces, cuando nos vengan esos pensamientos, es una lucha que hay que tener ahí, que hay que vencer. No, porque la gloria es de Dios, ¿verdad? La gloria no es para mí. Yo no quiero que la gente me diga, oye, qué buena es Stephanie, o qué bueno es Silvio, qué bueno es César. Que mira cómo él se desprende de sus cosas. Oye, yo quiero a César, yo quiero a Stephanie, yo quiero a Virginia, yo quiero a Silvia. Yo no quiero que me quieran a mí. O a Esteban. Yo no quiero que me quieran a mí. Yo quiero que quieran a Dios, a Jesús. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque hemos sido llamados para exaltarlo a Él, para adorarlo a Él. Nosotros no hemos venido aquí para que la gente nos adore a nosotros, porque la gente nos diga, oye, qué santo eres, qué santa eres, oye, mira, qué bendecida eres, qué cristiana eres. A mí no, eso no es lo que yo quiero. Sí, con mi testimonio voy a ayudar para que otros puedan venir a los pies de Cristo. Claro, el testimonio. ¿Verdad? Mi testimonio es importante, pero mi testimonio se va a ver en la medida que yo siga en ese caminar con Dios como Él lo ha establecido, ¿no? Entonces, para concluir, ¿verdad? Este tema, algún día cada uno de nosotros va a estar en la presencia de Dios y va a mostrar esas obras, ¿verdad? En el tribunal de Cristo. Yo, por lo menos, por ahorita, oye, creo que quizás no me gustaría estar ahorita ahí porque yo sé que tengo muchas cosas que mejorar, ¿no? Y de repente si ahorita estoy ahí, oye, paso en la raya, ¿no? No sé, ¿no? Pero te digo, ¿no? Vamos a estar ahí, ¿no? Y cuando vayamos a estar ahí, quizás hayan preguntas que nos tengamos que hacer, ¿no? Como, por ejemplo, ¿has crecido o he crecido en el conocimiento de Dios? ¿He sido diligente para conocer de la palabra de Dios, para estudiar la palabra de Dios correctamente? Correctamente, ¿verdad? He sido fiel testigo de Jesús, he predicado su evangelio. ¿Ha sido tu vida de algún valor para Dios? O sea, has estado en la obra de Dios, ¿verdad? Ha sido una bendición para otras personas. Y no una bendición como, oye, qué buena es fulanita, mira cómo repartió su cesta, cómo repartió su plata, cómo repartió su ropa. No, no, no. De eso no se trata, ¿verdad? Porque si has sido de bendición para otros es, ¿por qué? Porque has llevado la palabra de Dios, porque has bendecido a otros, dándole la salvación y la vida eterna. Porque esto sí es el verdadero regalo de Dios, ¿verdad? Entonces, como te dije, ¿no? Yo no tengo muchos deseos por ahora de estar ahí porque sé que la cosa está difícil, ¿no? Pero tenemos que luchar, tenemos que perseverar, ¿verdad?
porque tenemos la victoria. Somos salvos, mis hermanos. En ¿Okay? Cristo. En Sí. Cristo somos salvos. Entonces vamos a orar para cerrar ya este mensaje. Hermoso. Mi Señor, mi Dios, Sí, mi Padre. bendito Padre, Sí, mi bendito Señor, gracias, Señor. Gracias, te Te damos gracias porque por tu amor, porque tú nos amas tanto, Señor, tanto, 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 que tú aclaras toda duda que nosotros tengamos, Padre. Tienes una paciencia infinita, Padre. Eres fiel a nosotros, Padre. Nos amas tanto, tanto, Señor, que tú enseguida en cualquier síntoma de duda, cualquier síntoma de temor, tú enseguida, Señor, nos muestras la verdad, nos revelas tu palabra, nos dices lo que tú piensas, mi Dios amado. Y te damos gracias, Señor. Gracias por traernos esa palabra, por mostrarnos, Señor, qué es lo que tú piensas de todo esto, por aclararnos, Señor, por darnos ese entendimiento necesario, Señor, para poder caminar en tu palabra, Señor. Y te pedimos que este sea un día de mucho gozo, de mucha paz, de mucho amor, para los que van a trabajar, Señor, que sea un día de éxito, un día de prosperidad, Señor, un día de buenos beneficios, Señor, que vienen de ti, Padre amado, porque si tú nos envías a trabajar es porque son bendiciones que tú nos estás dando, Señor. Y te damos gracias, cuídanos, Dios amado, apártanos del mal, Señor, haznos invisible al mal. Sabemos que Satanás anda como león rugiente por ahí, pero nosotros somos luz, Señor. Nosotros somos la luz de Cristo, Señor. Y como dice tu palabra, la luz resplandece en medio de las tinieblas, Señor, y nada puede atacarnos, Señor. Y ante cualquier maldad que haya ahí en la calle, Señor, haznos invisibles, Dios. Porque tú nos has dicho que tú vas delante de nosotros, Señor. Tú vas a nuestro alrededor y tú vas con nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por mis hermanos de Plaza San Martín, por tu iglesia, Señor, por todos tus hermanos, por la Iglesia Universal, por los pastores, por los misioneros, por todos tus hijos, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amén. Amén. Bueno, mi hermana, entonces no sé si después de esto ustedes quieren ahondar en Hebreos 10, porque ya está dicho, ¿no? Está dicho. Fíjate lo que está dicho, mi hermana. Si tú pierdes la salvación por algún pecado es porque nunca has sido salvo. Verdaderamente no has sido salvo. Entonces, ahí sí tú tienes que más bien revisar qué está pasando en tu vida, pues, ¿no? Si realmente has tenido arrepentimiento, si realmente has recibido a Cristo en tu corazón. Entonces, no tengamos temor, ¿verdad? Sí, acuérdate que nosotros estamos en un caminar con Dios, estamos en un proceso de santificación. Nosotros hemos partido de lo más bajo, de lo más profundo, de lo más vivo, ¿verdad? Siendo pecadores. Yo salí de la paila. Yo salí de lo más profundo del pecado. Y he venido cada vez creciendo más espiritualmente, como todos nosotros, ¿verdad? Pero eso no significa de que porque voy en ese proceso de santificación, en algún momento que tropiece, pierda la salvación. Si el Señor me dijo, yo te doy la vida eterna, y ya me la dio. Entonces, ¿cómo se puede perder la vida eterna? ¿No? ¿Cómo se puede perder la salvación si Él me dice que Él me tiene sujeto a mí? Entonces es difícil. Y también nos dice que nada puede separarnos de su amor. Entonces hay que estar claros en eso. Lo que no tenemos que tener, Pastor, tenemos licencia para no, claro. Pastor, o sea, en el cielo nosotros, o sea, en el Señor tenemos una seguridad. Tenemos toda la seguridad. Sí. Así es. Toda la duda que tenemos aquí, o sea, no, tenemos que quitarnos de las dudas y debemos estar seguros. Claro, tenemos que estar seguros. Fíjate, todos los días yo le pido al Señor que me ayude a no pecar.
¿Por qué? Porque yo sé que todavía tengo esa naturaleza pecaminosa, sí. todavía la carne está ahí, ¿no? Yo lo que quiero es que esa carne mengüe, ¿verdad? Por eso todos los días la coloco en la cruz de Cristo. Todo el día le digo, Señor, que muera esa carne, ¿verdad? Y esa es mi lucha, pues mi lucha diaria es contra el mal, ¿no? Por eso Jesús, cuando nos enseñó a orar, ¿qué nos dijo, ¿verdad? No me hagas caer en tentación, no me dejes caer en tentación. Siempre la tentación va a estar presente. Pero cuando uno es un hijo de Dios, cuando el Espíritu Santo está obrando en tu vida, Él no te va a dejar caer en la tentación. Él te va a fortalecer, ¿verdad? Y él te va a mostrar la salida, como dice 1 Corintios 10:13, ¿no? Que no hay tentación alguna que el cuerpo humano no pueda resistir. Y que ante cualquier tentación, Él te va a dar la salida. Entonces, Él no te está diciendo que porque eres cristiano nunca más vas a ser tentado. No te lo dice. Lo que te dice es que tú tienes la capacidad para soportar esa tentación. Y si sientes de que la tentación pueda sucumbir en tu vida, tú puedes decirle, Señor, muéstrame la salida para dejar atrás la tentación. Hay tentaciones las tentaciones de la carne son muy fuertes. Cuando una tentación de esa viene, Señor, muéstrame la salida, ¿verdad? Y también te dice, que Él dice, líbrame de todo mal. No, y también hay en el mundo, vamos a tener aflicciones, sufrimiento, pero Sí. confía porque yo he vencido el mundo, o sea, Él venció el mundo, Él ya sabe cómo es esto aquí, pues. Sí. ¿Ve? Él lo venció, entonces lo tenemos a Él, estamos protegidos. Claro, y si te dice en el Padre Nuestro, dice, perdona mis pecados. ¿Qué quiere decir? Perdona, quiere decir que Él sabe, Él está consciente que tú puedes pecar. Pero cada vez, ¿verdad? Cada vez, en la medida que tú vas creciendo espiritualmente, que tú vas avanzando en el conocimiento de Dios, cada vez será menos. ¿Por qué? Porque nuestra meta es llegar a la altura y la plenitud de Jesucristo. Nuestra meta es parecernos cada vez más a Él. O sea, cuando nosotros fuimos salvados, no es que una varita mágica ¡pum!, golpeó tu cabeza, te dijo, ya, plum, ahora eres otro hombre, ya no vas a pecar, ya no vas a hacer esto, no es nada, ya ahora anda directo al cielo. Eso no dice en ninguna parte. ¿No? Claro. No dice en ninguna parte. Entonces, el mensaje de los hebreos estaba dirigido al pueblo hebreo, ¿verdad? Porque el pueblo hebreo estaba con esas dudas, todavía habían personas con dudas sobre su doctrina, pues sobre la verdadera doctrina, sobre su fe, ¿no? Y habían judíos que hablaban de la circuncisión, o sea, que tenían esa resistencia a dejar la ley, ¿no? Pero en nuestro caso no es ese, pues. Entonces, mis hermanos, mírame qué bueno es Dios que ha permitido que el Zoom ya va a cumplir 1 hora. Sí. Es que yo digo que cuando uno se va fortaleciendo con la palabra de Dios, mis hermanos, cualquier pensamiento, tú tienes ya la fortaleza de que esto no lo vas a hacer o de corregir si has caído, ¿ves? Corregir para no repetir, porque no es que uno va a no vamos a caer en remordimientos, que lo haces y lo vuelves a hacer, pides perdón, lo vuelves a hacer. No, eso no es de Dios, sino que haya un arrepentimiento verdadero para no volverlo a hacer. ¿Ve? En esa medida es que estamos madurando espiritualmente y estamos creciendo. Cuando nos damos cuenta de lo que hacemos, ¿verdad? Cuando tenemos esa revelación. Y en esa medida no lo volvemos a cometer porque vivimos felices cuando nos damos cuenta que, oye, no lo hice. Claro. ¿Ves? Entonces ahí creces, te das cuenta que estás creciendo cuando tienes esa actitud, ese comportamiento diferente. Y otros lo pueden ver también, pues. Sí. Y lo más importante para las personas que aún no conocen de la palabra o que no creen de la palabra es cuando siguen tu testimonio. Tu testimonio habla por sí solo. Ese es el que dice, oye, yo quiero ser, mira cómo era antes y mira cómo es ahora ella o él, ¿ve? Eso es lo que habla, sin decir palabras, tú le das hablando a la gente, donde se refleja que Cristo vive en ti y es hermoso, pues. Yo le digo al Señor todos los días, ¿verdad? Que me confronte con mi pecado.
porque yo no digo que yo voy a salir a la calle y a lo mejor no voy a resbalar por ahí, porque si la palabra de Dios dice, el que esté firme, cuidado calla, ¿no? ¿No? ¿Entiendes? Yo lo único que le digo al Señor, Señor, si yo peco, confróntame en ese momento con mi pecado, muéstramelo y trae inmediatamente arrepentimiento a mi vida y haz que cambie para no volver a pecar. Pero yo no oro al Señor y le digo, mire, Señor, yo no soy pecador, yo no voy a pecar. Yo no oro así. Yo lo que le digo, Señor, perdona mis pecados. Los pecados que vaya a cometer hoy, perdóname y confróntamelos, muéstramelos. Muéstrame mis pecados. Pero ¿sabes qué cosa es malo, mis hermanos? Que tú peques y no te des cuenta que estás pecando. ¿Verdad? Eso sí es malo. Pero cuando el Espíritu de Dios está en tu vida, él al toque, como dicen, al toque, te pone una bandera roja en tu mente, te dice, pecado, pecaste. Enseguida. Y no solamente eso, sino que te empieza a pasar un photocheck de toda la Biblia. Mira dónde pecaste, mírame, uy, Dios. ¿Ah? ¿Entienden? ¿Y eso qué significa? Que el Espíritu Santo está en tu vida, que está contigo, que eres salvo. Pero si tú ni cuenta te das y no te importa y tú haces, es porque el Espíritu Santo no está en tu vida. Sí. Y si está, mira, lo tienes así, chiquitito, lo tienes pisado, pues. Claro, todavía tu espíritu ahí de maldad, de eso claro, está mandando. Sí. Y si tú ves que hay orgullo o hay resentimiento o envidia, bueno, revisa también, ¿no? Revisa también qué está pasando ahí, ¿no? Porque el orgullo a veces no deja avanzar, Bueno, mis hermanos, los dejo, me imagino que van a ir al trabajo. Yo voy a ir a descansar. Ustedes van al trabajo ahorita. No, si no te llama tu jefe, porque eso lo llama los domingos, los sábados, a todas horas. Sí, pasa eso. Pero bueno, que tenga un lindo día, mi hermano, que tenga mucha armonía, que vaya mucha gente a comprar sus productos, que Dios les multiplique y los bendiga, y que pasen un día en paz, alegre, contentos de la presencia del Señor en sus vidas. Bueno, mis hermanos. Chao. Que les vaya bien. Bendiciones. Un abrazo grande. Dios me los bendiga a todos. Los queremos mucho, los amamos mucho. Chao. Chao.